a resolver los puntos del 1 al 12 de la sección 1.1. Entonces en este nos piden que dadas unas ecuaciones diferenciales las clasifiquemos si son ecuaciones diferencial ordinaria o una ecuación diferencial parcial. Asimismo, proporcionemos el orden e indiquemos las variables independientes y las variables dependientes. Si la ecuación es una ecuación diferencial ordinaria, indique si la ecuación es lineal o no lineal. Bueno, entonces empecemos. Bueno, para este primero, lo primero es identificar las variables dependientes. Entonces, acá en este caso la variable dependiente, como vemos, es la x y la variable independiente es la t. Entonces, como solo tiene una variable independiente, es una ecuación diferencial ordinaria. Como vemos, el orden es de segundo orden porque la segunda derivada es el orden superior que hay, entonces es de segundo orden. Y bueno, tenemos que revisar si es lineal o no es lineal. Esta parte efectivamente es lineal, esta también es lineal, esta también es lineal y esta también es lineal. ¿Por qué es lineal? Porque es la variable dependiente no está acá. Si digamos acá en vez de la t fuera una x, no sería lineal. En este caso no. En este caso sí es lineal. Bueno, pasemos al siguiente. Identificamos la variable dependiente. En este caso es la y. Y la variable independiente es la x. Por tanto, es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Lo vemos acá, de segundo orden. Y miremos si es lineal o no. Esta parte efectivamente es lineal, no hay nada que afecte. Esta parte es lineal. Esto vemos que la variable dependiente no está elevada al cuadrado ni nada, entonces es lineal. Todos los términos son lineales, por tanto es lineal. Pasemos a la siguiente. La variable dependiente, en este caso, es la y. La variable independiente es la x. Por tanto, solo hay una variable independiente, por tanto es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, porque las derivadas, la máxima derivada es la primera derivada, por tanto es de primer orden. Ahora miremos si es lineal o no es lineal. En este caso, vemos que la variable independiente, la variable dependiente es la y. Por tanto, miramos acá y hay una y en el denominador. Eso es lo mismo, o sea, si resolvemos esto y lo podemos llegar a expresar de la forma de 1 sobre y, haciendo algún tipo de transformación. Por tanto, esto no es lineal, la gráfica de esto no es lineal. Esto es no lineal. Listo, pasemos a la siguiente. La variable dependiente es la u y la variable independiente es la x y la y. Como vemos, hay dos. Es de segundo orden. Las derivadas que aparecen son las segundas derivadas, por tanto es de segundo orden. Bueno, es una ecuación diferencial parcial, porque hay más de una variable independiente. No tenemos que mirar si es lineal o no es lineal. Listo, pasemos a la siguiente. La variable dependiente es la p. La variable independiente es la t. Por tanto, es una ecuación diferencial ordinaria. Solo hay una variable independiente. Es de primer orden. Y miremos la linealidad. La variable dependiente es la p, ¿cierto? Y vemos acá una constante por la p multiplicando p menos p, donde p mayúscula también es una constante. Digamos, nosotros resolvemos esto, la multiplicación de esto, la multiplicación de esto. Vamos a tener en algún momento k por p al cuadrado. Este es la variable dependiente y nos da el cuadrado, por tanto no es lineal. No lineal. Listo, pasemos a la siguiente. La variable dependiente es la x y la variable
independiente es la t. Entonces es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Si resolviéramos esa multiplicación, obtendríamos en algún momento un x al cuadrado. Por tanto, no es lineal. Listo. Pasemos a la siguiente. La variable dependiente es la y. La variable independiente es la x. Recordemos que siempre lo que está en el numerador para ese tipo de notación de derivada es la variable dependiente y lo que está en el denominador es la variable independiente. Entonces esto es una ecuación diferencial ordinaria porque solo hay una variable independiente de primer orden. ¿Por qué no es de segundo orden? Porque esto significa la derivada al cuadrado, más no la segunda derivada. Y a eso mismo llegamos que no es lineal. No es lineal porque es que la segunda derivada está multiplicando al cuadrado. Esa es una de las razones por las que podemos decir que algo es lineal o no es lineal. Listo, pasamos al siguiente punto. Entonces acá decimos que la variable dependiente es la y, la variable independiente es la x. Decimos que que es una ecuación diferencial ordinaria porque solo hay una variable independiente que es de segundo orden. Y miramos la linealidad. Acá la variable dependiente es la y, pero si vemos acá hay un término que contiene la y que está multiplicando la derivada, por tanto esta parte no es lineal. Esta, en cambio, sí es lineal porque la variable dependiente es la y, ¿cierto? Y lo está multiplicando una x, no pasa nada. Esto sí es lineal, pero bueno, este primer término no lo es, por tanto la ecuación no es lineal. Listo, ahora pasemos a lo siguiente. La variable dependiente es la y, la variable independiente es la x, es de segundo orden por lo que vemos acá, segundo orden. Es una ecuación diferencial ordinaria y miremos la linealidad. Esta parte sí es lineal, veamos que la variable dependiente es la y la multiplica una x, no pasa nada porque no la está multiplicando la misma variable dependiente. Entonces esta parte es lineal, esta sí mismo es lineal, esta parte también, por tanto toda la ecuación es lineal. Veamos la siguiente. La variable dependiente es la y, la variable independiente es la x, es de cuarto orden. Veamos acá, es la cuarta derivada. Es una ecuación diferencial ordinaria. Miremos la linealidad. Esta parte efectivamente es lineal. Esta parte, si multiplicamos esto, vamos a tener en algún momento un x al cuadrado, pero no importa porque nuestra variable dependiente es la y. Por tanto, es lineal. Listo, pasemos a la siguiente. La variable dependiente, en este caso es la n. La variable independiente, en este caso tenemos dos, la t acá y la r. Es una ecuación de segundo orden. Es una ecuación diferencial parcial. Pasemos a la siguiente. Recordemos que en las ecuaciones diferenciales parciales no miramos si es lineal o no es lineal. Pasemos a la siguiente. La variable dependiente es la y la variable independiente es la x. Por tanto, es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Miremos la linealidad. La variable dependiente es la y, ¿no? Entonces, esa parte es lineal. Acá vemos, hay un y al cuadrado. Esto nos hace que la ecuación no sea lineal. Listo, eso fue todo. Espero que si te fue útil, te suscribas y le des like.